Al amanecer, el Coliseo ya estaba despierto. Sus arcos colosales capturaban las primeras franjas pálidas de la luz matinal, iluminando la piedra que aún conservaba la sangre del día anterior. Las manchas no se habían desvanecido durante la noche. Se aferraban a los muros como sombras, como si la arena misma recordara cada grito. El aire estaba cargado de hierro, sudor y descomposición. Roma comenzaba un nuevo día y el Coliseo estaba listo para alimentarse. Bajo las gradas la vida se movía con una eficiencia brutal. Los vendedores gritaban para llamar la atención, extendiendo cestas de aceitunas, pan duro y vino aguado para una multitud que aún no había llegado. No era preparación para una celebración, era preparación para el consumo. El público comería, bebería y observaría cómo otros morían. Tras las rejas de hierro, los cuidadores empujaban animales medio hambrientos a sus posiciones. Leones con las costillas marcadas bajo el pelaje caminaban en círculos cerrados, gruñendo entre la confusión y la rabia. Panteras arañaban los barrotes hasta que el metal resonaba y la sangre aparecía. Elefantes golpeaban el suelo con fuerza, sus enormes cuerpos temblando de miedo y furia, como si percibieran que la ciudad exigía su sufrimiento antes de que el día terminara. Desde los túneles subterráneos surgía un sonido agudo e inconfundible. Acero golpeando acero. No eran entrenamientos, eran pruebas. Espadas revisadas, filos palpados, armas preparadas para la carne. Cada choque resonaba hacia arriba, mezclándose con el murmullo grave de la multitud que comenzaba a reunirse afuera, y entonces el sonido cambió. El primer combate de gladiadores en Roma no comenzó con emperadores, anfiteatros de mármol ni multitudes rugientes, comenzó en un funeral. En el año 264 a.C., los hijos de Décimo Junio Bruto Esceva eligieron una forma inusual de honrar a su padre muerto. No encargaron estatuas, no se limitaron a rezar. En su lugar, en el Forum Boarium, un mercado de ganado impregnado del hedor del estiércol y del humo, armaron a 3 pares de hombres esclavizados y les ordenaron luchar hasta la muerte. Esto no era entretenimiento, era obligación. Los romanos lo llamaban munus, un deber debido a los muertos. Se creía que la sangre apaciguaba a los espíritus inquietos, que alimentaba el alma del difunto en su viaje más allá de la vida. La idea era más antigua que Roma misma. En Campania y en amplias zonas del sur de Italia, desde hacía tiempo, se sacrificaban guerreros en las tumbas para honrar a los líderes caídos. Con el tiempo, la matanza aleatoria evolucionó hacia el combate. Los muertos ya no exigían víctimas elegidas al azar, sino hombres seleccionados por su fuerza. La muerte se volvió estructurada. Los samnitas, enemigos feroces de la Roma primitiva, practicaban regularmente estos combates funerarios. Cuando Roma los conquistó, no se limitó a tomar tierras o prisioneros. Absorbió sus rituales. Las élites romanas, fascinadas por el poder de estos ritos, los adoptaron con entusiasmo. ¿Qué mejor manera de demostrar dominio que decidir públicamente sobre la vida y la muerte? Enterrar a un hombre con oro mostraba riqueza. Enterrarlo con sangre demostraba poder. Al principio, estos combates eran raros y solemnes. Se reunían pequeños grupos, las luchas eran breves, pero Roma aprendió rápido, la sangre atraía miradas, y las miradas podían ser controladas. Para el siglo III a.C., los políticos ambiciosos comprendieron que estos rituales podían servir a algo más que a los muertos, podían estabilizar a los vivos. Los combates de gladiadores comenzaron a aparecer durante festivales religiosos, presentados oficialmente como ofrendas a los dioses. Júpiter era honrado, Marte era apaciguado, pero el pueblo entendía la verdad, era violencia financiada por el Estado. Incluso la armadura se convirtió en propaganda. Los primeros gladiadores vestían equipos inspirados en los enemigos derrotados de Roma, el samnita con su gran escudo y casco pesado, el tracio con su espada curva, el galo con su arma ancha. Cada combate recreaba en miniatura las victorias de Roma, cada muerte recordaba a la multitud quién gobernaba el mundo. Ver caer a un gladiador era ver triunfar a Roma una vez más. A medida que crecía el apetito, crecían también los escenarios. Las gradas temporales de madera fueron reemplazadas por anfiteatros permanentes. La piedra sustituyó a la madera. La capacidad se amplió. Lo que antes pertenecía a familias en duelo pasó a manos de la República y más tarde del Imperio. El mensaje era claro. Roma no solo conquistaba naciones, dominaba hombres, cuerpos e incluso el significado mismo de la muerte. Nadie en aquellos funerales tempranos habría imaginado en qué se convertiría este ritual. Lo que empezó como sacrificio se transformó en espectáculo. El deber mutó en adicción. Roma había abierto una puerta que jamás volvería a cerrar, y una vez que la sangre se convirtió en entretenimiento público, la contención desapareció. La multitud quería más. El rugido de la multitud no estaba reservado solo para los hombres. Pronto retumbó también para las bestias traídas desde los confines más lejanos del mundo conocido. Leones del norte de África, leopardos del Cáucaso, cocodrilos arrancados del Nilo, incluso jirafas obligadas a cruzar desiertos y mares
Llegaron a Roma no como maravillas de la naturaleza, sino como presas. Los romanos llamaban a estos espectáculos venaciones, cacerías, pero no había deporte en ellas, no había equilibrio, no había posibilidad de escape. Eran rituales de dominación escenificados para demostrar que el imperio podía capturar a la naturaleza salvaje misma y destruirla por placer. Julio César marcó el tono en el año 46 a.C., cuando desfiló una jirafa por Roma, la primera que se veía en Europa. La multitud no sabía cómo llamarla. La bautizó camelopardo, mitad camello, mitad leopardo, pero la curiosidad dio paso rápidamente a la crueldad. El animal no fue preservado, no fue estudiado, fue arrojado a la arena y despedazado. El mensaje era inconfundible. Si Roma podía capturar a las criaturas más extrañas de la tierra, nada estaba fuera de su alcance. La matanza se intensificó con una velocidad aterradora. Cuando el Coliseo se inauguró en el año 80 d.N.C., el emperador Tito habría supervisado la muerte de más de 9.000 animales durante un solo festival. La evidencia arqueológica revela huesos marcados por señales de inanición deliberada. Los depredadores eran debilitados de antemano para asegurar espectáculos rápidos y violentos que nunca decepcionaran al público. Incluso los elefantes, antaño el terror de las legiones romanas bajo Aníbal, fueron conducidos a la arena y masacrados entre aplausos. Su tamaño ya no inspiraba miedo, inspiraba ovaciones. Detrás de cada cacería existía una maquinaria logística inmensa. Los animales debían ser capturados vivos, transportados a través de continentes y mantenidos con vida solo el tiempo suficiente para morir en Roma. Caravanas arrastraban jaulas por desiertos abrasadores, barcos transportaban su carga aterrorizada por el Nilo y el Mediterráneo. Los cuidadores arriesgaban la vida simplemente para entregar trofeos vivientes. Ver una pantera en libertad era peligroso. Verla estallar desde una jaula ante 50.000 espectadores que gritaban era poder hecho visible. Algunos emperadores transformaron estas cacerías en teatro personal. Cómodo, obsesionado con su propia imagen, entraba en la arena vestido como Hércules, mataba a cientos de animales él mismo, usando arcos y mazas, mientras las bestias estaban encadenadas, heridas o medio hambrientas, ¿no? La victoria estaba garantizada, el aplauso era obligatorio, el silencio podía ser mortal. Los escritores antiguos advirtieron el precio. Plinio el Viejo alertó que especies raras estaban desapareciendo de sus tierras de origen tras décadas de matanza romana. Leones, leopardos y elefantes fueron empujados hacia la extinción para satisfacer el apetito del imperio por la novedad. El Coliseo no era solo un teatro de muerte, era una catástrofe ecológica, pero la extinción no inquietaba a Roma. Lo que importaba era la ilusión de control absoluto. La naturaleza misma había sido reducida a un accesorio, debilitada y destruida para entretener. Cada cadáver abandonado sobre la arena reforzaba el mismo mensaje: el imperio gobernaba todo lo que vivía. Cuando la gente imagina a los gladiadores, suele pensar en dos guerreros equilibrados enfrentados en un combate honorable. Roma prosperaba con lo contrario. La arena estaba construida sobre el desequilibrio. Los enfrentamientos se diseñaban para humillar, sorprender y, sobre todo, garantizar sangre. La justicia era aburrida. La crueldad era espectáculo. Muchas víctimas ni siquiera eran luchadores. Prisioneros, desertores y criminales condenados eran arrastrados a la arena con disfraces ridículos. Se les entregaban armas de madera o sin filo y se los empujaba frente a gladiadores profesionales entrenados para matar con eficacia. La multitud reía mientras los inexpertos se agitaban en pánico. Aquello no era competencia, era ejecución disfrazada de deporte. Incluso los gladiadores entrenados quedaban atrapados en desventajas cuidadosamente calculadas. Las armas no se elegían por equilibrio, sino por dramatismo. El retiarius combatía con una red y un tridente ligeramente protegido y expuesto. Su oponente, el secutor, llevaba un casco liso y redondeado diseñado específicamente para desviar la red. La victoria no dependía solo de la habilidad, dependía del suspenso. ¿Caería la red o el filo golpearía primero? Los romanos devoraban esa tensión incluso cuando el resultado estaba decidido de antemano. Algunos combates enfrentaban a un hombre contra varios, otros organizaban formaciones completas, convirtiendo la arena en un campo de batalla en miniatura, donde los cuerpos se amontonaban en segundos, ¿no? Y cuando la novedad se agotaba, Roma iba más lejos. Las gladiadoras, conocidas como gladiatrices, entraron en la arena en el siglo I a.C. Los escritores romanos las ridiculizaban, las calificaban de vergonzosas o antinaturales, pero las inscripciones y relieves confirman que luchaban de verdad. Combatían contra animales, enanos e incluso entre ellas. Su presencia escandalizaba al público, pero reforzaba una verdad más oscura. Nadie estaba fuera del hambre de espectáculo de Roma. Incluso la armadura se convirtió en una forma de tortura. Algunos cascos estrechaban tanto la visión que los combatientes avanzaban casi a ciegas.
Otros amortiguaban el sonido, aislando a los hombres dentro de un rugido que no podían oír del todo. El equipo pesado transformaba el agotamiento en un arma, ¿no? Protección y castigo se confundían. La propaganda nunca estaba lejos. A los gladiadores se los vestía a menudo como bárbaros, obligados a imitar a los enemigos derrotados de Roma. Su derrota inevitable tranquilizaba a la multitud. Resistirse era inútil. Roma siempre vencía. Cada desequilibrio, cada innovación grotesca, cada papel distorsionado servía al mismo propósito: mantener al pueblo conmocionado, obediente y siempre hambriento de más. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque al mediodía el combate ya no era suficiente. Al llegar el mediodía, la arena ya estaba oscura de sangre. Las cacerías matutinas habían terminado. La multitud se movía inquieta en sus asientos. Este era el momento que Roma reservaba para algo distinto, algo definitivo. Los romanos lo llamaban damnatio ad bestias, la condena a las bestias. No era un castigo tras un juicio, era teatro con una sentencia de muerte escrita de antemano. Criminales, desertores, esclavos rebeldes, prisioneros de guerra, todos eran desnudados, exhibidos y empujados a la arena sin armas, sin armadura y sin posibilidad alguna de sobrevivir. Cada ejecución se adaptaba al delito. A los ladrones los despedazaban lobos, a los incendiarios los quemaban vivos, a los traidores los entregaban a los leones. Justicia, afirmaba Roma. Pero la justicia implica elección. Estas víctimas no tenían ninguna. Las muertes se organizaban con precisión. Las bestias eran privadas de alimento hasta la locura y liberadas en el momento exacto para maximizar el terror. Osos encadenados en fosas eran soltados de repente. Leopardos irrumpían desde jaulas ocultas su velocidad, convirtiendo el pánico en muerte instantánea. La incertidumbre electrizaba al público. ¿Atacaría a la bestia de inmediato? ¿Jugaría con su presa? A veces, la crueldad se disfrazaba de cultura. Los prisioneros eran obligados a representar mitos que no podían sobrevivir. Orfeo, cuya música había calmado a las fieras, era despedazado en pleno acto. Prometeo, encadenado mientras los buitres descendían, gritaba cuando la carne era arrancada del hueso. Ya no eran historias, eran parodias empapadas de sangre. Roma convirtió la mitología en burla, obligando a las víctimas a representar sus propias muertes ante los aplausos. La carne sustituyó a las máscaras, el dolor reemplazó a la poesía, y luego estaba la crucifixión. Tomada de Oriente, se escenificaba abiertamente en la arena. Hombres y mujeres eran clavados a la madera mientras los vendedores ofrecían vino y los niños observaban. Después venía el fuego. Las víctimas eran vestidas con túnicas empapadas en brea y encendidas, transformadas en antorchas vivientes, ¿no? Como escribió amargamente Tertuliano, ardían para que otros pudieran ver. Estas muertes no estaban pensadas solo para entretener. Eran advertencias. Desafiar a Roma significaba morir despacio, en público y sin dignidad. Algunas voces protestaron. Séneca se quejó de que las ejecuciones del mediodía endurecían el alma, volviendo más cruel a cada espectador con cada grito, pero sus palabras se ahogaban entre risas y vítores, ¿no? La multitud no había venido por misericordia, ¿no? Había venido por castigo, ¿no? Y Roma lo entregaba. La arena no se detuvo en la sangre y las bestias. Para algunos emperadores se convirtió en un espejo, un lugar donde verse reflejados como dioses. Julio César ya había difuminado la línea al transformar las ejecuciones en espectáculos masivos. Sus sucesores la borraron por completo. Exigieron no solo muerte, sino teatro a una escala imposible. Y Roma obedeció. Las batallas navales simuladas, las naumaquias, inundaron la ciudad con mares artificiales. En el año 46 d.C., César ordenó excavar una enorme cuenca cerca del Tíber y llenarla de agua. Se lanzaron barcos reales, miles de hombres condenados fueron obligados a subir a bordo y luchar como flotas rivales. No eran actores, eran prisioneros sin escape. Acero, flechas y fuego tiñeron el agua de rojo mientras la multitud observaba con asombro. Augusto amplió la locura. En el año 2 a.C. creó una cuenca de casi 2.000 por 1.200 pies romanos, alimentada por un acueducto construido para la ocasión. 30 naves de guerra chocaron allí, repletas de hombres que jamás saldrían con vida. Roma ya no representaba la muerte, la estaba diseñando. En el año 52 de Indexieto, el emperador Claudio llevó el espectáculo más allá de la razón. Drenó el lago Fucino para escenificar otra matanza naval. Cuando los cautivos condenados gritaron «Los que van a morir te saludan», la historia ganó una de sus frases más inquietantes. Ensayada o desesperada, capturó la verdad de la arena, la vida reducida de accesorio, la muerte exigida como saludo. El fuego regresó como espectáculo. Las víctimas eran vestidas con túnicas empapadas en brea y prendidas, convertidas en héroes que encontraban destinos legendarios. Hércules consumido por el veneno.
Mucio Scévola, demostrando lealtad a través de las llamas. La multitud reía mientras los gritos sustituían al mito. Incluso la arquitectura se volvió cómplice. Bajo el Coliseo, los ingenieros construyeron canales para inundar el suelo de la arena y luego drenarlo para el combate del día siguiente. Agua, fuego, arena, carne, todo era una herramienta. La crueldad se convirtió en un logro técnico. A finales del siglo I, las ejecuciones ya no eran castigo, eran guiones escritos con malicia creativa. Durante los Juegos inaugurales del Coliseo en el año 80 de Cristo, el poeta marcial describió a un actor elegido para interpretar a Orfeo. En la leyenda, su música calmaba a las bestias. En la arena, un oso fue liberado a mitad de la actuación y lo despedazó. Otra víctima interpretó a Dédalo, elevado brevemente con alas rudimentarias antes de precipitarse contra la arena, donde los animales completaron la escena. El mito colapsó en burla. La belleza fue despojada de sentido. Las representaciones más grotescas fueron aún más lejos, retorciendo la leyenda, hasta convertirla en humillación. Roma no solo mataba, reescribía sus propias historias usando cuerpos humanos. El poder ya no consistía en gobernar personas, consistía en dominar la imaginación misma. Y en el centro de todo estaban los emperadores. Calígula, impredecible y cruel, habría agotado a las bestias a mitad del espectáculo y ordenado que se arrastrara a espectadores desde las gradas para reemplazarlas. Vinieron a ver la muerte, se convirtieron en ella. Nerón trató la arena como arte personal. Los prisioneros eran vestidos como héroes trágicos y ejecutados para reflejar los finales de sus propias obras teatrales. Él lo llamaba belleza. Roma lo susurraba como locura. Cómodo abrazó el espectáculo por completo. Vestido como Hércules, mataba animales debilitados de antemano y cobraba al tesoro por cada victoria escenificada. El aplauso era obligatorio, la derrota imposible. El miedo ocupó los asientos donde antes vivía la admiración. Ni siquiera los emperadores considerados justos quedaron libres de culpa. Trajano, recordado como un gobernante ejemplar, celebró su victoria con 103 días de juegos. Miles murieron para que Roma pudiera aplaudir durante más tiempo. La arena amplificaba todo, el ego, la paranoia, el control, y al final expuso a los propios emperadores. Calígula y Cómodo murieron de forma violenta, recordados no por su gobierno, sino por su teatro empapado de sangre. El escenario que los elevó también reveló su ruina. Culturalmente, Roma se fue embotando a sí misma. Ciudadanos que alguna vez valoraron la disciplina y el deber cívico ahora exigían pan y espectáculos interminables. Juvenal capturó este declive en una frase amarga, panem et circenses. Para él, el hambre de espectáculo marcaba cuán lejos había caído Roma de sus raíces republicanas. A medida que las fronteras se debilitaban y los recursos se agotaban, las arenas comenzaron a desmoronarse. Para el siglo V, el Coliseo seguía en pie, inmenso y marcado por cicatrices, pero los rugidos habían desaparecido. La arena yacía intacta, la maquinaria de la muerte había quedado en silencio. Sin embargo, las preguntas permanecían. ¿Puede perdurar una sociedad que se entrena para disfrutar del sufrimiento? La historia sugiere que no. Hoy, el Coliseo se alza sobre Roma, admirado por su arquitectura, fotografiado por su belleza. Pero la piedra recuerda. Al recorrer sus corredores, casi se pueden oír los ecos del hierro golpeando hierro, los rugidos de las bestias y 50.000 voces elevándose como una sola. Las ruinas son fáciles de admirar, más difícil y más honesto es recordar su propósito. Las arenas de Roma no trataban solo de sangre, trataban de control. Moldearon la forma en que la gente pensaba, lo que temía y lo que aplaudía. Cada cacería, cada ejecución, cada mito reescrito entre gritos servía al mismo fin: hacer que el poder pareciera eterno, y esa es la advertencia tallada en las ruinas. Una civilización que glorifica la violencia termina colapsando bajo el peso de sus propios aplausos. Los juegos no terminaban cuando el público regresaba a casa. Seguían a Roma por sus calles, sus hogares y su futuro. Una sociedad entrenada para aplaudir el sufrimiento no deja ese instinto en las puertas del anfiteatro. La arena transformó la forma en que los romanos entendían la justicia, el poder y la humanidad misma. Cuando la muerte se volvió rutina, la empatía se convirtió en debilidad, la misericordia pasó a ser sospechosa, y el silencio, complicidad. Los niños que presenciaban ejecuciones crecían esperando volver a verlas. Los soldados que aplaudían en las gradas aprendían a matar sin vacilación en fronteras lejanas. La línea entre el espectáculo público y la vida privada se disolvió. La violencia dejó de ser impactante, se volvió familiar. Incluso el lenguaje cambió. La muerte fue suavizada hasta convertirse en actuación. El asesinato se transformó en entretenimiento. Las víctimas dejaron de ser personas y pasaron a ser papeles: criminal, bárbaro, traidor, hereje. Una vez despojados de identidad, el sufrimiento se volvió fácil de consumir. Este fue el mayor logro de Roma y su fracaso más profundo.
El imperio no cayó solo por los bárbaros, cayó porque se vació por dentro. Mientras los recursos se gastaban en espectáculos, las fronteras se debilitaban. Mientras los emperadores perseguían aplausos más fuertes, las instituciones se pudrían. Mientras los ciudadanos pedían más sangre, entregaban su responsabilidad. La arena enseñó a Roma a mirar hacia otro lado frente a su propio colapso. Cuando el cristianismo finalmente se impuso y los juegos se extinguieron, no fue porque los romanos se volvieran repentinamente bondadosos, fue porque el sistema ya no podía costear su propia crueldad. La maquinaria de la muerte era cara, la ilusión de poder infinito, frágil, y aún así el legado sobrevivió. Las sociedades modernas ya no inundan arenas con sangre, pero el hambre de espectáculo permanece. Seguimos empaquetando el sufrimiento para consumirlo. Seguimos recompensando la humillación, la ira y la destrucción con atención. El Coliseo no desapareció, evolucionó. Por eso sus ruinas aún importan, no son solo restos de piedra, son advertencias, pruebas de que cuando el entretenimiento se construye sobre la deshumanización, transforma tanto a quienes observan como a quienes mueren. Roma creyó que su poder era eterno. La arena estaba destinada a demostrar esa creencia. En cambio, dejó constancia de su caída.